Perfecto, bueno, vamos a comenzar entonces las actividades. Vamos a arrancar entonces con el primer módulo, nuevas aplicaciones para el diagnóstico genético, y les dejo la mesa a los coordinadores, doctor Sebastián Minasi y doctora Laura Balinotto. Hola, buenos días. Buen día. Yo voy a iniciar presentando a los secretarios de la mesa, que son el doctor Gustavo Haller, que es médico clínico y residente de último año de dermatología del Hospital de Clínicas, y la doctora Liliana Castro Vinces desde Ecuador. Ella es dermatóloga pediatra especializada en la Universidad de Buenos Aires, en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Les aclaro que la siguiente charla va a ser en inglés, por lo tanto, los que prefieran escucharla en español, tenemos traducción simultánea. Si aprietan el icono del mundo que está en la parte inferior de la pantalla. No sé si los secretarios quieren presentar a los coordinadores. Hola, ¿cómo están? Buen día con todos. Bueno, tenemos el honor de dar inicio al módulo 1, nuevas aplicaciones para el diagnóstico genético, como hace la doctora Graciela. Y bueno, es un agrado presentar a unos coordinadores, al doctor Sebastián Menasi, médico genetista, jefe de la División Genética del Hospital de Clínicas, José de San Martín, de Cava. Realizó su maestría en Biología Molecular Médica en la Universidad de Buenos Aires y es docente de genética en la Universidad de El Salvador. Buenos días. Yo presento a la otra coordinadora, nuestra coordinadora Laura Balinotto. La doctora es investigadora adjunta de CONICET en el Centro de Investigaciones en Genodermatosis y Epidermólisis Ampollar, CDIG. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la presentación. Entonces, a continuación vamos a presentar al disertante. El profesor doctor Hassan Baninezad es profesor adjunto de Pediatría y Genética Humana en la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania y del Hospital de Niños de Filadelfia. Sus investigaciones, conjunto con el doctor Juni Wito de la Universidad Thomas Jefferson, se han centrado en la caracterización molecular de la genodermatosis para descubrir nuevos objetivos terapéuticos y la susceptibilidad de infecciones cutáneas persistentes por virus del papiloma humano. Así que, cuando quiera, doctor. Está muteado. ¿Lo pueden desmutear? Okay, so it's okay, everything. You can see my screen. ¿Me pueden escuchar y ver la pantalla Yes, que estoy compartiendo? Sí, es ok. Okay. So, ladies and Bueno, damas y caballeros, es un verdadero placer para mí estar aquí como orador y presentador en este Congreso Argentino de Genodermatosis y Epidermiólisis Ampollar. Quisiera agradecerles a las personas encargadas de la organización de esta brillante reunión y quisiera hablar sobre este tema de las pruebas genéticas para pacientes con dermatosis de origen genético. Muchísimas gracias por la invitación. Soy Hassad Badid-Nishad, profesor adjunto en la Universidad de Pensilvania. Fui profesor asistente del Departamento de Dermatología en Jefferson. Me mudé ahora a Pensilvania, estoy en la Universidad de Pensilvania como profesor adjunto y hoy quisiera hablarles acerca de la aplicación de secuenciación de próxima generación en el diagnóstico y manejo de pacientes con manifestaciones cutáneas debido a errores innatos en la inmunidad. Saben que tenemos alrededor de 450 diferentes errores innatos de inmunidad y el 70% de ellos tienen manifestaciones cutáneas.
Recientemente hemos desarrollado una técnica basada en genética del presentation about the utility of RNA y les quiero mostrar la técnica y el secuenciamiento que realizamos para el diagnóstico de pacientes con errores innatos de inmunidad y manifestaciones cutáneas. Nosotros hicimos 2 artículos de revisión que se publicaron en el Journal of the American Academic Dermatology en cuanto a la medición genómica de las variantes en las enfermedades cutáneas heredadas y es una revisión didáctica. Como pueden ver, son 2 los artículos. Son artículos de revisión pedagógica o didáctica muy buenos para aquellos que quieran empezar a investigar sobre la genodermatosis. Como ustedes bien saben, si hay indicación o presencia de genodermatosis en paciente, un buen dermatólogo bien capacitado puede detectarlo, debe hacer una historia clínica, averiguar los antecedentes familiares, tomar las muestras, enviarlos al laboratorio, luego procesarlos. Y tenemos 2 tipos de experimentos que se pueden realizar. Uno de ellos es el que se basa en el ADN y ARN. Una vez que se realiza esa prueba, tendremos los resultados genéticos y estos resultados genéticos pueden tener un impacto en el esquema general. Y como ustedes saben, tenemos 2 tipos de pruebas, base con el secuenciamiento en ADN y el secuenciamiento de ARN. Les quiero mostrarles cómo hacemos el secuenciamiento de ARN para el diagnóstico genético de pacientes con diferentes tipos de genodermatosis. Bueno, podemos hacer el secuenciamiento de ARN como herramienta diagnóstica para trastornos mendelianos, para manifestaciones cutáneas, como un diagnóstico genético de primera línea o de segunda línea. Acá tenemos una publicación que hicimos y fuimos algunos de los pocos que utilizó el secuenciamiento de ARN para el diagnóstico genético de pacientes con trastornos cutáneos mendelianos. Este estudio se publicó en el 2021. Tuvimos 40 pacientes diferentes con diferentes tipos de genodermatosis, al igual que la epidermiólisis bulosa o ampollar. Nosotros utilizamos fibroblastos o biopsia piel completa y utilizamos diferentes métodos, secuenciamiento de ARN, de genoma completa, el WES y el Targeted NGS. Y también secuenciamiento de ARN para 40 pacientes. El diagnóstico tiene una eficiencia del 88%. Utilizamos secuenciamiento de ARN. Eficiencia para el diagnóstico de genodermatosis y de EB del 40%. Acá les voy a dar algunos ejemplos. Acá tenemos un paciente de país de Medio Oriente, tiene gran consanguinidad en general, la cultura. Entonces, lo que hicimos era analizarlo porque esperábamos homocigota. Hicimos
el mapeo homocigota completo, genómico completo, y estábamos buscando, utilizamos en este caso secuenciamiento de ARN y encontramos dos mutaciones. Una fue una inserción y la otra una mutación. Entonces, en la secuenciación pudimos encontrar mutaciones. Además, la secuenciación de ARN pudo mostrar la patogenicidad de esta mutación profunda. Acá tenemos 46 y vemos una mutación dentro de la secuencia intrónica. Pueden ver acá que hay, en comparación con el grupo control, podemos ver aquí que hay una adhesión y tenemos una retención y otra por arriba. We showed actually the patient has the collagen 7 Y pudimos mostrar que tiene deficiencia de colágeno. Acá tenemos otro escenario, paciente from one of our colleagues, Julio Salas. de uno de nuestros colegas, RNA sequencing, and we found mutation here. There is a splicing una aberration. mutación aquí, tenemos acá una aberración de splicing, y este paciente tenía una mutación PLM y, como pueden ver, este es el control, estos son PLL, que son ictiosis recesiva. Entonces, esto sugiere que esta zona puede actuar como promotora de estos genes y cualquier mutación puede llevarnos a la falta de expresión de PNPLL1 y, como pueden ver, todos los genes asociados, el PNPL1, tuvieron la expresión más baja. Esta es la utilidad de la secuenciación de ARN para el diagnóstico de pacientes con EB y ictiosis. Entonces, luego seguimos extendiendo estas aplicaciones a otras enfermedades, y este es el tema de la charla de hoy. Son errores innatos de inmunidad, porque la secuenciación de ARN tiene algunas particularidades más sobresalientes y sobre estas son las que quiero hablar. Entonces, en mi laboratorio utilizamos secuenciación de ARN para encontrar mutaciones mendelianas y también para explorar el repertorio viral de la piel en pacientes con IBI. Saben que hay más de 900 virus. Y esta secuenciación de ARN no solamente está apta para detectar las mutaciones mendelianas, sino también puede detectar los determinantes virales de las lesiones cutáneas en pacientes con errores innatos de inmunidad. Como ustedes saben, el 70% de estos pacientes tienen manifestaciones cutáneas. Tienen diferentes tipos de lesiones cutáneas, desde eczema hasta, por ejemplo, granosomías, psoriasis, diferentes lesiones en base viral o bacteriana, diferentes tipos. Entonces, esta secuencia de ARN no solamente puede detectar la mutación, sino también el patógeno. Les voy a dar algunos ejemplos de esta técnica. Como ustedes saben, tenemos más de 450 HPVs
Y un estudiante acaba de hacer una revisión en un paper en donde se sabe que tenemos 83 genes que pueden generar susceptibilidad en pacientes a infecciones de HPV, el papilomavirus persistente y que da lugar a infecciones. Es muy difícil detectar los virus porque, como ustedes saben, los kits comerciales no pueden cubrir el HPV cutáneo, pueden detectar el HPV 16, 18, 6, 11, pero no el HPV cutáneo. Entonces, hemos desarrollado esta técnica que puede encontrar el HPV culpable, entre comillas, entre 450 variantes potenciales de virus de papiloma humano o HPV. Acá les voy a mostrar un artículo que salió en el Journal of Investigative Dermatology con diferentes casos de verrugas cutáneas. Acá tenemos displasia epidérmica. Acá vemos el secuenciamiento que logró detectar la mutación, que fue TMC6, y este paciente tiene HPV 25. Este paciente no tenía mutación o no se detectó mutación porque estaba inmunosuprimida esta paciente por enfermedad e insuficiencia renal. Here we find alpha HPV2. Tenía un Here we had trasplante. a patient with the monoallelic mutation in GOTOC. Encontramos alfa HPV2 y HPV2 mutación acá con we just published in a Cell paper. So this mutación patient had a CD28. alfa, el Again, HPV acaba de tenía un de 28, HPV2 también. Entonces, todos tienen, en este caso, HPV2. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre esta lesión cutánea en este paciente en comparación con este? Todos tienen HPV2, alfa HPV2. Entonces, bueno, voy a hablar acerca de esto hoy con mayor detalle. Como les dije, un estudiante graduado con un PhD en un programa genético de Jefferson hizo 2 publicaciones sobre esta temática. Uno es secuenciamiento de transcripción completa basado en detección concomitante y logró aislar los determinantes de lesiones cutáneas. Y este año aplicamos este secuenciamiento de ARN como herramienta diagnóstica para pacientes con displasia epidermoide verruciformis. Si tienen un paciente así, tienen que sacar biopsia. Hacemos extracción de ADN o ARN, esto proviene de la biopsia, luego se hace la secuenciación. Acá tenemos algunas señales de ARN no humano y otra parte humana. En la parte humana podemos fácilmente detectar la mutación y a partir de la lectura de no humana podemos tomar todo el repertorio macrobiano de la piel a partir del ARN. Y aquí encontramos la mutación en punto A, tiene un splicing, y el secuenciamiento no solamente puede detectar la mutación, sino que también puede o pudo mostrar
la aberrancia de splicing. Acá tenemos el control, podemos ver una buena adherencia de la zona 11 a la 12, a la 13, a la 14. Acá tenemos un salto o un splicing de aberrancia. Esto es en punto A. Y acá tenemos el secuenciamiento de la señal y acá vemos que la DOCK-A estaba regulada hacia abajo con una sola biopsia. Con una sola extracción podemos encontrar la mutación, podemos mostrar el efecto de la mutación, es decir, la patogénesis de la mutación. Esta es una mutación VUS. Y también pueden encontrar el HPV base, digamos, o de origen. Acá tenemos el VIR-PAI, acá vemos toda la visualización completa, la secuenciación de ARN y también la conexión con los estudios virales. Esta tecnología de VIR-PAI, además de encontrar la mutación, nos permite explorar dentro de un catálogo de 926 diferentes genomas virales. Utilizamos esta tecnología para diferentes situaciones, no solamente para la piel, sino también les pedimos a colegas que nos brinden otras muestras de cuello y cabeza, de carcinomas. Acá esta muestra fue negativa a través del método convencional de la genotipificación de HPV, pero con nuestra técnica encontramos que era HPV 33. Y también esta tecnología nos permite encontrar el el VIH-1, también el SARS-CoV. Es fácil utilizar esta técnica en diferentes patologías y podemos aplicarlo también al secuenciamiento de señal. Con esto podemos encontrar los virus en diferentes muestras o biopsias, cualquiera que podamos encontrar en el laboratorio de patología. Acá tenemos displasia y podemos ver aquí dos HPVs, el 8 y HPV 14. Y también encontramos diferentes variantes de SARS y pudimos encontrar la mutación en el HPV 14. Podemos ver que este virus estaba subyacente a diferentes mutaciones, pero este virus HPV 8 creemos que es el culpable principal de la lesión cutánea en este paciente. Este paciente tenía un STK4, una STK4, aunque esta mutación tenía splicing, es decir, tenemos una intrarretención. Entonces el mensaje final es que no todas las mutaciones exónicas como esta en este paciente, no todas tienen un efecto exónico limitado. Pueden también tener un efecto intrónico. En este paciente podemos ver que tenemos una retención intrónica y podemos ver aquí que tenemos una expresión de STK4. Pudimos entonces encontrar no solamente la mutación, sino también el HPV subyacente. Y podemos ver que hay diferentes virus, pero el principal para este paciente, HPV4 y HPV18, aunque no hay virus en la biopsia del control.
biopsia cutánea del control. Les doy este ejemplo. Acá tenemos a este paciente con mutación DOCK-A, como les mostré antes, un HPV2. Podemos ver la metodología que muestra que hay una expresión cápside L1 y L2. Esto significa que este HPV2 expresa la cápside. Es decir, no hay oncogénesis todavía. Y como ustedes saben, en algunos de estos pacientes, el virus HPV2 puede pasar del estado vegetativo al estado oncogenético. Y esto se los voy a mostrar más adelante. Entonces, utilizamos esta tecnología para pacientes que tienen displasia epidermoide verruciformis. Acá hicimos pruebas en 26 pacientes de diferentes partes del mundo. Encontramos mutaciones en TMC6, TMC8, en CIB1 y 7 estaban previamente no descubiertas o no detectadas. Y también algo muy interesante, encontramos un total de 20 especies diferentes de HPV, incluyendo 3 alfa, 16 beta HPVs y una IHPV. Y lo interesante también es que encontramos algunos HPV nobles y pudimos vincularlas a estas HPVs nobles. Estas son justamente, las pudimos vincular o asociar con el EV, el fenotipo EB, perdón. Y como ustedes saben, bueno, se sabe que EB está asociado con el HPV beta, pero acá lo que mostraba era que era gamma HPV, que está relacionado con la lesión cutánea, como en este paciente. Es decir, hay una SCC muy agresiva. Acá hermana mujer y hermano varón, aunque la hermana mujer tenía HPV 17 beta, 10 corrige, pero nuestro paciente en su mayoría tenía un HPV gamma, no beta, gamma HPV 128. Y como ustedes saben, la mutación estaba en TMC8 y una deleción de citosina en la posición 14-16. Y después colaboramos con el doctor Casanova. Tuvimos un paciente de Irán y descubrimos un nuevo gen CD28. Tuvimos esta familia que llamamos Treeman, con el síndrome de Treeman, de Irán, es la familia. Los pacientes en la familia, paciente 1, 2 y 3. Hicimos secuenciamiento y encontramos una mutación de GLI18AG, glicina, tenía un efecto de splicing. Un efecto de splicing, y en esta mutación teníamos un efecto diferente. Nonsense mediated decay to also we detect the protein. Y pudimos detectar la proteína con la mutación. Bueno, varios focus on just efectos. RNA sequencing part. Bueno, nos vamos a concentrar solamente en la parte de secuenciación de ARN. No les voy a explicar todo el paper en detalle. Lo interesante es que hicimos una flujocitometría en este paciente. Acá tenemos
Here, patient. los padres, este paciente, estos son heterocigotas, el de arriba es homocigota. En el CD28, podemos Some ver normal que cells, el paciente tenía normal cells, memory CD4 positive algunas cells. células normales Not in the CD8. y memory CD4 en la parte naive, no en el CD8, sino CD4. El paciente tenía algunas células normales, aunque el paciente tenía una mutación, pero acá podemos ver algunas células normales. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, aislamos estas células, hicimos un secuenciamiento de célula única y de señal y encontramos acá algunos resultados relevantes porque CD28, los pacientes con CD28 no pueden sobrevivir y probablemente hay un mosaicismo que significa que hace que la mutación vaya nuevamente a lo normal. Entonces, Manifestation in this patient. tiene falta de manifestaciones cutáneas. Este paciente era sano, HPV infection manifested as a pero cutaneous. tenía una infección de HPV manifestada en forma de verrugas cutáneas múltiples o lo que llamamos el síndrome Treeman. Entonces, esta secuencia de ARN de célula única tiene algunos mosaicismos referentes y acá, como podemos ver, Dots, they are CD28 estos referent. puntos rojos son CD28 referents. Entonces, con este secuenciamiento pudimos encontrar mosaicismos en estos pacientes. Question why this Entonces, patient has a HPV2? ¿por qué este paciente tiene HPV2? La manifestación no es una verruga cutánea, sino que There is no capsid. tiene múltiples manifestaciones cutáneas. Acá no existe en Warts. comparación This is a common con warts. la verruga común del HPV2. Esta es la verruga común. El L1 and HPV2 L2. en But este there is paciente no capsid. L1 y L2, pero acá no tenemos producción de capside aquí. E6 expression Y la expresión de E6 we stain the tissue. esto significa que exacerbación. Podemos ver acá la tinción del tejido cutáneo. Significa que HPV To the transform varió o pasó de la fase vegetativa a la fase transformativa. Y el secuenciamiento de ARN this state. fácilmente pudo detectar este estado. No hay expresión de capside acá. Y también se puede utilizar para In otros this pacientes. patient, Este you can es un nuevo descubrimiento. keratinocyte from Este es el queratinocide, queratinocite en las lesiones EB. Tenemos una nueva población de células So, los we easily queratocitos, detected HPV. que se puede detectar con el secuenciamiento de ARN. Entonces, aquí pudimos detectar fácilmente HPV5. Algunos queratocitos Leading to pueden albergar HPV5 que lleve a una lesión de EB. bulk Y luego hicimos el secuenciamiento de ARN HPV5 was que confirmó el HPV5 como responsable de la we had patient with multiple manifestación cutánea de EB. Acá tenemos pacientes con múltiples SC y diferentes manifestaciones cutáneas. El fenotipo mostró que este paciente era normal, con la excepción de que tenía
una aislación de NK, Natural Killers, y pudimos encontrar la mutación. Podemos ver la regulación hacia abajo que vemos en este paciente y también encontramos HPV2 en las SCC y en las biopsias de lesiones cutáneas. Hicimos la aplicación de la secuencia de ARN en pacientes con IER. We have a patient with no mutation, no genodermatosis at all. In the secondary si tenemos un paciente sin genodermatosis, sin mutaciones, con inmunodeficiencia secundaria, podemos formar esta plataforma detectar algo para estos pacientes. Tenemos un paciente con diagnóstico make a differential diagnosis for this patient. Micosis fungoide. Bueno, si ustedes son dermatólogos, por supuesto, seguramente pueden realizar un diagnóstico diferencial para estos pacientes. Este paciente, a nuestro laboratorio de pruebas genéticas, hicimos secuenciamiento de genoma completo y no encontramos mutaciones en la lesión cutánea, en la sangre. Bueno, las lesiones cutáneas también tiene PMCs y otras células T. Pudimos encontrar STL1. Entonces, si hay STL1, infección de STL1, el manejo será diferente y el tratamiento de elección será diferente. Entonces, el secuenciamiento de ARN para estos pacientes cambió el diagnóstico de una micosis fungoide a una ATLL y sabíamos que había infección, aunque no encontramos mutación, porque seguramente debe ser una mutación secundaria. Otro caso, esta mujer que estaba tomando medicación y en una biopsia de la lesión cutánea nos permitió encontrar diferentes virus, HPV2, CMV y también HIV, es decir, tenía esta paciente una inmunodeficiencia secundaria por el HIV y también otros virus diferentes. Así que esta también es un buen uso para el secuenciamiento de ARN. Infección fungoide. Tuvimos a este paciente con un defecto viral. Acá vemos la distribución familiar. Perdón. We did whole exome sequencing and we didn't find any. We found the heterozygous intronic mutation. Encontramos heterohígida, tenían la mutación alélica, pero la madre no tenía mutación. Hicimos la secuencia de ARN, en este caso no lo publiqué, cambiamos la plataforma y intentamos encontrar la infección fungoide para esto. Y sí, encontramos una mutación a partir del secuenciamiento de ARN. Acá podemos ver el splice. Y nos sorprendimos, encontramos Candida auris, que es una super bacteria, es en Estados Unidos, porque tenemos Candida auris resistente a múltiples drogas
Entonces, estos dos pacientes tenían Candida auris, hicimos el fenotipo y estos pacientes no tenían problemas inmunes. Ustedes saben, associated with skin barrier defect. P60 se asocia con algunos efectos virales cutáneos y probablemente por eso tiene una infección crónica con Candida auris y otros tipos de cándidas. Este paciente tenía lesiones de genadermatosis y encontramos una mutación CORO1A y nuestra plataforma pudo detectar tuberculosis microbacteriana en 2 muestras y se confirmó con el secuenciamiento. Entonces, para concluir, el secuenciamiento de ARN pudo encontrar primary immunodeficiency mutación en pacientes con inmunodeficiencias primarias y también pudo detectar determinantes macrobianos de las lesiones cutáneas. Con esto termino y quiero our colleagues at the University of Paris, Jean-Laurent Casanova at Rockefeller University, Jefferson de la Universidad de París, de la Universidad for recalcitrant wart patients, and I want a colleague, I want thanks from my colleagues. De UCLA Have 1 minute to por talk about this. Sus pacientes para realizar todos estos estudios. Y también, si me dan un minuto, quisiera referirme y tomarme un minuto para recordar y agradecer a mi mentor. Yo busqué y encontré que publicó casi 1020 papers y those colleagues and also some colleagues here. Muchos colegas nuestros, ustedes y algunos que están aquí en esta reunión han publicado 100 Other people. papers. Bueno, acá tenemos a Ángela, John, que han publicado esta cantidad de papers, esto para que lo puedan correlacionar con la cantidad de publicaciones del doctor Huito. No solamente fue un genio, sino que fue un excelente mentor, un excelente amigo. Él no está ya con nosotros, pero su legado queda en nuestras manos y todas aquellas personas que trabajamos en trastornos cutáneos de origen genético, nos ilumina su dedicación, su cultura del trabajo. Y nosotros, porque somos varios los que lo tenemos como mentor, debemos seguir trabajando en su honor. Muchísimas gracias, doctor Huito, por su guía, por su inspiración. Y por último, quisiera tomarme un minuto porque en el Hospital Pediátrico de Filadelfia de la Universidad de Pensilvania tenemos un proyecto muy ambicioso. Nosotros queremos hacer genosecuenciación para 10.000 pacientes que sufran de dermatitis atópica, dermatitis atópica de secuenciación para lograr encontrar una droga, una medicación para dermatitis atópica. Por lo tanto, si quieren sumarse a este proyecto, estamos buscando pacientes que tengan dermatitis atópica moderada a severa, y si les interesa, serán muy bienvenidos a ser parte de este proyecto. Y les agradezco muchísimo por permitirme presentar mi trabajo. Gracias. Muchísimas gracias.
tomamos la propuesta de los pacientes, que tenemos muchos. Hoy justo se conmemora el Día Mundial de la Dermatitis Atópica, entonces realmente para nosotros siempre estamos abocados en todos aquellos pacientes con dermatitis atópica severa o moderada, por lo menos hacerles el estudio molecular para ver si detectamos algunas patologías. A veces encontramos la filagrina, en otros no encontramos, que así nos es de mucha importancia y valor este ofrecimiento que usted nos hace. Eternamente agradecidos, y bueno, este es un inicio del trabajar juntos y de encontrarnos por lo menos así anualmente, y si no con más frecuencia, para poder compartir estos casos que realmente son apasionantes y que nos abren la mente a nosotros también, ¿no? En estos pacientes de difícil evolución, con problemas en su tratamiento, como esta tecnología nos permite modificar de acuerdo a los resultados el tratamiento del paciente. Sí, sin duda la cantidad la demanda que tenemos para estudios moleculares de dermatitis atópica es grandísima, así que yo creo que se le va a llenar la casilla de mails solicitando colaboración en ese tema. Creo que no hay preguntas en el público, también estamos muy justos con el No, tiempo. doctora Laura, no hay preguntas, solamente agradecimientos al doctor Hassan. Muy bien. No, y muy interesante el hecho de que haya encontrado alfa HPV en sus pacientes, porque la verdad que nosotros cuando encontrábamos alfa HPV ya descartábamos el posible diagnóstico de epidermodisplasia cruciforme, y a partir de ahora lo vamos a empezar a considerar y vamos a estudiar más profundamente esos pacientes. Así que muy enriquecedora su charla. Muchas gracias. Graciela creo que se quedó sin conexión. No, acá estamos de vuelta. Estás. Bueno, está bien, entonces estamos, no sé si estamos en tiempo, alguna preguntita más o algo, pero terminamos asombrosamente. Igual nos podemos agarrar algo de intervalo, ¿eh? Que así si quiere alguien. Acá la doctora Mercedes Hassan está levantando la mano. Sí, doctora. A ver si se puede desmutear. ¿La podemos desmutear a la doctora Mercedes Hassan? Saco el micrófono, ahora se Ahí oye. está, ahora sí. Yo quisiera preguntar, no sé si puede ser en castellano, ¿puedo preguntar Sí, usted así? habla en castellano y se Sí traduce. puede, doctora. Sí, Sí. quisiera preguntarle al doctor, después de esta brillante exposición que realmente me deja admirada, ¿no? Quisiera saber cuál es su opinión, porque yo sé que esto es difícil, pero cuál es su idea acerca de, por ejemplo, estos pacientes que tienen la Candida auris, que el profesor Negroni ha dicho muchas veces que, bueno, es una de las causas que estamos viendo de la resistencia, ¿no? ¿Deben tener algún tipo de inmunodeficiencia o ella es la que la va provocando y un paciente podría ser totalmente, digamos, tener activos todos sus mecanismos de defensa y tener Candida auris, o esto supone que previamente hay algo que quizás no está detectado, porque estamos viendo que con estos estudios se detectan cosas inesperadas, aún dentro de las inmunodeficiencias. Son secundarias, pero en algún ¿usted piensa que en algún modo hay en estas personas algún tipo de inmunodeficiencia o no? Yeah. Ahí está. Muy bien. Sí, la Candida auris es una especie micótica multiresistente, por lo cual podemos ver en un paciente inmunocomprometido a nivel genético o paciente con inmunosupresión. Hay un estudio reciente que es Sydney que muestra que en la mitad de los hospitales estadounidenses hay infecciones micóticas de Cándida en los pacientes del hospital. Debe haber una inmunodeficiencia en este tipo de paciente, pero hay resistencia en las infecciones micóticas.
No todos los casos están relacionados con la Candida auris. En algunas ocasiones hay otras especies, por lo cual hay mecanismos diversos de acción de la infección micótica que es resistente. Pero sobre su pregunta puntualmente, la respuesta es sí. Debe haber una inmunodeficiencia de algún tipo en el paciente para infectarse con cándida. Gracias. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dar por finalizada la mesa realmente. Doctor, lo liberamos, pero si quiere, usted ya sabe que puede participar los 3 días y a nosotros nos da mucha alegría que así lo haga, porque así va a conocer también mucho más de lo que también tenemos nosotros para compartir. Mil y infinitas gracias. No sé ustedes, Laura. No encontramos más preguntas, así que simplemente agradecerle al doctor Hassan y bueno, una alegría que se haya unido a nuestro meeting. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. Como nos espera Sí, sí, doctor. no, Dígame. damos por finalizada la mesa, nada más iba a decir. Gracias a todos.